En este día lunes, el segundo día de nuestro estudio, de nuestro nuevo estudio sobre la verdad presente en el libro de Deuteronomio, vamos a hablar sobre la caída y el diluvio. Recuerde que estamos poniendo el preámbulo para el estudio de Deuteronomio. Y ya hemos aprendido un poquito de lo que implica esto en el día de ayer. Hoy también queremos seguir abundando en este aspecto de quién es Dios y qué implicaciones tiene su amor para nuestra creación. Pero por eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para aprender un poco más en la lección de hoy. Querido Padre, venimos ante tu presencia suplicando que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, porque reconocemos que estos temas son más abarcantes de lo que nuestra mente finita puede alcanzar a comprender, pero suplicamos que nos des ese conocimiento salvador que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, usted mencionó que el pecado había comenzado en el cielo y en un universo que ya ha sido creado y antes incluso de que se creara este mundo. Ahora, Pastor, ¿cómo es que llegó el pecado a nosotros? ¿Y qué implicaciones tiene esto respecto a lo que estuvimos tratando el tema de ayer sobre Dios como un ser de amor? Sí, bueno, cuando uno se pone a pensar en esto, hermano Gerson, hay tantas cosas que nosotros podemos imaginar. Por ejemplo, antes que el pecado iniciara en ese ser perfecto que, de hecho, en los textos que ayer compartimos, la esencia o el centro de esos textos es la perfección. O sea, Lucifer era perfecto. Así es. ¿Y cómo fue que de la perfección pasó al pecado? Bueno, eso es un misterio, pero sabemos que él tomó la decisión en algún momento y eso lo condujo a esa consecuencia trágica. Pero ahora, ¿cómo Dios antes de eso le hablaba a los seres celestiales sobre el pecado? Yo creo que Dios no hablaba sobre esa posibilidad, sí. no existía. De hecho, no había plan de salvación cuando Lucifer pecó, porque Dios, aunque aquí me preguntan algunos, hermano Gerson, y Dios sabía que Lucifer iba a pecar, sí o no, porque Dios es antes que todas las cosas. Ahora, pero no vamos a entrar en ese tema, lo dejamos ahí. Solo quiero decirles algo: recordemos siempre cuando estudiamos esto que Dios es amor. Él está haciendo lo mejor. Ahora no lo entendemos muchas de esas cosas, pero cuando nuestro mundo fue creado, sí, ya el pecado era algo que se conocía. Recordemos que la tercera parte de los ángeles del cielo fueron engañados por Lucifer, y él y esos ángeles fueron arrojados. Ahora, llegaron aquí a la tierra. Cuando Dios creó nuestro mundo, ya Lucifer había pecado. Entonces quiere decir que como ya el pecado era una realidad en el universo de Dios, entonces en nuestro mundo ya Dios sí tomó, tomó las precauciones, hizo la previsión para los que iban a habitar esta tierra de que había pecado. Por eso es que cuando Él creó a Adán y Eva, Él les dio ciertas órdenes, pero Él les dijo que ellos tenían que guardar ese jardín que les había dado. Ahora, ¿qué significa la palabra guardar? ¿Guardar de quién? Sí. Precisamente guardarlo porque había un ser que iba a estar intentando convencerlos a ellos de lo contrario de lo que Dios les decía, y es lo que nosotros encontramos ahí en el libro de Génesis. Bueno, entonces ahí es donde cobra sentido la forma en que está escrita esta narración. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así es, ya Dios les dijo que guardaran, y aparte de eso Él puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal, en el cual ellos iban a ejercer su capacidad de elección. O sea, Dios los hizo seres moralmente libres, con la capacidad de elegir. Aunque Adán y Eva fueron creados adultos, tenían esa oportunidad. Pero nosotros sabemos muy bien lo que pasó. Tristemente, ellos decidieron,
lo contrario que Dios les había dicho a través de la incredulidad. Y aquí solo quiero destacar una lección. Noten cómo fue que el pecado entró en este mundo. No fue que el diablo le dio un golpe a ellos, o el diablo le dio una droga. No, nada de eso. No obró en su cuerpo, obró en su mente. Porque todo lo que el diablo busca es la mente. Él no está interesado en robarme el carro y andar paseando en la ciudad en el carro. No, él no necesita un carro. Todo lo que Satanás busca en nosotros es nuestra mente. ¿Por qué? Porque si controla la mente, puede controlar todo. Satanás no podía agarrar a Adán y a Eva y sacarlos del Edén. Pero él sabía que si ellos desobedecían, o sea, desconfiaban de la palabra de Dios, eso los iba a expulsar del Edén. Entonces notemos cómo opera el enemigo. Y allí en su mente él puso una duda. En Génesis capítulo 13 está el relato cuando Eva creyó a la mentira de Satanás, dudó de la palabra de Dios, y así el pecado tristemente se desbordó e iniciaría en nuestro mundo. Y ahora, pastor, ya que usted lo ha destacado, el pecado está en este trabajo que hace Satanás en la mente del ser humano. Siembra la duda luego produce esta desobediencia. ¿Cómo se vio esto reflejado en los pocos años que siguieron hasta antes del diluvio, o hasta el diluvio, si lo podemos decir, el daño que hizo el pecado en la raza humana? Bueno, lastimosamente el pecado no se puede quedar solo ahí encerrado en una sola persona, sino que el pecado se esparce y son las consecuencias. Por eso un día alguien sale de la iglesia, va tranquilo en la calle y de repente alguien que viene tomado, por ejemplo, le atropelló. Y uno dice, Señor, ¿por qué estaba en la iglesia? Tristemente el pecado no puede hacerse daño solo para él mismo, sino que el pecado se esparce y en todas las generaciones posteriores. Bueno, de hecho Adán y Eva tuvieron un hijo que llegó a ser el primer asesino del mundo. Tremendo. Imaginémonos, aquellos seres perfectos que Dios había creado, dieron a luz un hijo y este llegó a ser el que mató a su propio hermano. Y de allí en adelante ellos comenzaron a desarrollar características que iban a reproducirse también en sus descendientes, y la tierra se iba a llenar de maldad y violencia, a tal punto que en los primeros 2000 años de esta tierra ya había tanta violencia y tanta maldad que Dios decidió poner fin a toda la especie humana en este planeta para volver a comenzar, como para que hubiera un comienzo, un reseteo nuevamente, porque no tenemos idea de esa maldad que en los primeros 2000 años de esta tierra se dio. Y aquí estamos hablando, hermano Gerson, los primeros prácticamente 10 u 11 capítulos de Génesis, si tomamos en cuenta lo que sucedió en Babel. Correcto. Así que esa porción de la Biblia es muy importante y es la que provee la base para todo lo demás. Muy bien, muchas gracias, pastor, porque esto nos ayuda a comprender, a poner contexto sobre cuán dañino es el pecado y cómo ha afectado y sigue afectando a la humanidad. De hecho, usted y yo lo vemos en las noticias todos los días, lo hemos experimentado con esta pandemia mundial y necesitamos por eso poner nuestras vidas en las manos de Dios. Si hacemos un examen de nuestros pensamientos, ¿será que podría decirse lo mismo que lamentablemente se dijo de los antediluvianos, que todo el designio de corazón era de continuo al mal? Y si esto es así, pastor, hablando de la humanidad en general, ¿cómo podemos someter nuestros pensamientos a Dios de nuevo? Muy bien, yo creo que lo que mencioné anteriormente, Satanás está interesado en nuestros pensamientos, porque cuando él los llena de ansiedad, de depresión, de desesperación, de que usted dice, ya no aguanto esta carga, esto es tan fuerte, y entonces hasta su mente comienza a cambiar, a distorsionar los pensamientos. Eso es lo que Satanás quiere, y comienza a llenarlos muchas veces de ira, enojo. Eso es lo que Satanás quiere. Todo está en la mente. O sea, lo que sucede alrededor es lo que hace que en nuestro pensamiento haya una distorsión si nosotros no lo tomamos de la manera correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Saben que el gran remedio que Dios da es la paz. Amén. Y es lo que dice el apóstol Pablo. La paz de Dios guardará vuestros pensamientos. Amén. Dios ofrece la paz. Si ustedes sienten en este momento que sus cargas son las más grandes, que lo que está pasando es tan difícil, por favor,
acepte la paz de Cristo Jesús. En sus pensamientos, confíe en Él y Dios va a hacer lo mejor para su vida y usted lo va a percibir de esa manera. Y creo que podemos orar por eso, pastor, para que Dios nos dé paz en nuestros pensamientos y nos ayude a buscarle todos los días. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás obrando. Es cierto que el mal ha llegado hasta lo más profundo de nuestro mundo y de nuestro ser, de nuestro ADN, pero tú, Señor, estás obrando todavía y también a través de tu Espíritu Santo tú puedes gobernar nuestro ser. Señor, permítenos entregarte la llave de nuestra puerta, de nuestro corazón. Tal vez ya no somos ni capaces de abrir, pero si decidimos en este momento, tú puedes entrar, Señor. Gracias, Padre. Danos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.